Hoy en Contexto analizaremos varios de los acontecimientos que están afectando a nuestro país y al mundo. Están sucediendo muchas cosas. Quédese con nosotros que aquí se las pondremos en contexto. Y como todos los martes, me acompaña el licenciado Roberto Uriel Domínguez Castillo. Bienvenido, Roberto. Licenciado, muy buenos días a todas aquellas personas que nos escuchan a través de estos micrófonos. Roberto, y uno de los temas que pues está acaparando la opinión pública, el interés de la ciudadanía y que pues está generando una serie de consecuencias directamente en el tema económico, principalmente en el costo de los productos y nos está pegando en el bolsillo, pues es el aumento a los precios de los combustibles. Ha habido ya muchísimas controversias, incluso de una manera simplona, desde Palacio Nacional, la presidenta pues responde: si no te alcanza para ponerle roja, ponle verde. Y esto queda así como estas frases que se acuñan desde el púlpito mañanero. Sin embargo, pues hay mucho más atrás de simple y sencillamente números. Hay consecuencias económicas, hay situaciones que realmente afectan al precio y presionan el precio de las gasolinas, de los combustibles en general. Y además, pues también estamos viviendo consecuencias de políticas públicas fallidas, consecuencias de una refinería que no refina, consecuencias de un desprecio institucional hacia petróleos mexicanos, consecuencias que tienen que ver con el huachicol, consecuencias que hoy estas malas decisiones del gobierno federal pues afectan la tan llevada y traída soberanía en el tema energético. Y es que, como tú lo comentas, licenciado, inclusive hasta, pues tantas cuestiones y tantas reacciones hubo, que otra vez precisamente esta famosa manera del mexicano de ironizar los problemas. Y aunque se convirtió en un meme, como tú lo comentas, pues si no tienes para la roja, pues ponle de la verde, ¿no? Pero desde ahí empiezan este tipo de consecuencias. O sea, hay algunos vehículos que no aceptan este tipo de gasolina de menor octanaje y por su rendimiento requieren precisamente un mayor octanaje. Dirás, bueno, pues ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Quizás yo he cargado en alguna ocasión combustible magna, por ponerle una denominación, o combustible de menor octanaje y no pasó absolutamente nada a mi vehículo. Bueno, quizás no en un primer momento, pero si en el manual de tu vehículo, de tu camioneta, de tu pick-up, es recomendable precisamente que se utilice un combustible de alto octanaje, es porque así lo especificó, pues ahora sí que el creador de ese vehículo. Es los ingenieros que estimaron precisamente cómo debe funcionar ese vehículo, consideran que el combustible idóneo es el de alto octanaje. ¿Y por qué? Bueno, pues porque inclusive puede generar hasta un menor rendimiento. Es decir, le pones de la verde o la de menor octanaje y el propio vehículo te va a dar un rendimiento menor. Entonces quizás no puede ser la solución tan pronta en decir, bueno, pues voy a llenar en esta ocasión el tanque de la gasolina de menor octanaje porque el propio vehículo te va a dar un rendimiento menor. En algunos casos se detecta el famoso golpeteo, cuando el motor o el propio vehículo pues como que jala a puchoncitos o como que tarda para arrancar, sobre todo en aquellos vehículos que tienen a lo mejor un sistema de turbo o a lo mejor o algunas otras tecnologías que por la propia marca o por el propio diseño del motor requiere este combustible de alto octanaje. Quizás esas pueden ser consecuencias leves, pero pues a la larga puede ser inclusive hasta una reparación mayor. Nos ha tocado casos, recordarás, me acuerdo precisamente en aquellos viajes a veces que se tenían que realizar por carretera y que malamente se cargó gasolina, pues en una gasolinera donde tenía una muy mala calidad, allá por Torreón, y pues simplemente la camioneta dejó de funcionar, ¿no? Exactamente. O sea, es importante pensar que el uso adecuado de los combustibles según las especificaciones de los vehículos es fundamental.
Pero ese sería el problema chiquito, ese problema que en determinado momento puede afectar a nuestros vehículos. Y entonces diremos, bueno, dejemos de pensar en lo particular para pensar en lo general. ¿Qué es lo que sucede con esta escalada de precios? El día de hoy, 14 de abril, el precio de la gasolina Magna se mantiene en $23.99. Hay algunas estaciones de servicio que están teniendo precios un poco más competitivos, que van desde los 23 pesos con 69 centavos. Sin embargo, el precio de la gasolina premium está en 28.31 en un promedio. Y el diésel está en 28.63 pesos. Cuando nosotros hablamos del precio de la gasolina premium, pues desde entonces empezamos a pensar, pues son poquitos y son los privilegiados. Y pues total, que a los ricos se les lastimen los motores. Sin embargo, no todos los motores que usan premium, pues son motores que son de autos premium, sino hay diversas especificaciones como tú bien lo comentas. Sin embargo, vale la pena señalar el incremento también en el precio del diésel. Y entonces esto ya empieza a generar una serie de consecuencias en la cadena económica. Empieza a generar un fenómeno que se llama inflación. Es decir, los precios suben y tú sigues ganando lo mismo. Con lo que tú ganas, tienes la posibilidad de comprar menos. Y entonces, si yo no tengo carro, ¿por qué me puede importar el precio de los combustibles? Insisto, ese podrá señalarse, pues será problema de pocos. Y no lo es, porque tanto en la industria como en el transporte, pues se utilizan este tipo de combustibles. Y entonces el traslado de estas mercancías incrementa el costo de la producción. Salud. Las alergias chihuahuenses. No, y es que quizás es precisamente no pensar en lo particular, sino vámonos ya hacia un poco en lo general. Desconozco la cifra exacta, pero pues deben de rondar entre, yo creo, 6 y 8 litros por kilómetro. A lo mejor los autobuses que transportan diariamente a muchísimos chihuahuenses, ¿no? Entonces el incremento tan significante del diésel, que la mayoría de estos transportes se mueven a través de este combustible, pues evidentemente viene o va a tener una consecuencia hacia la alza. Ojalá y no sea tan pronto, pero pues evidentemente necesita haber un ajuste en el precio, valor del transporte público, y no solamente las que pudiéramos tener en las rutas aquí en la ciudad, sino también el propio transporte que diariamente sale por carretera. Los envíos, los paquetes, los trailers, los camiones, la propia industria. Todo. O sea, al final de cuentas el diésel, como comentamos, quizás no es en lo particular hacia nosotros en el uso diario, salvo las personas que tengan este tipo de vehículos. Pero la industria y la economía se mueve a través del diésel. Exactamente. Y entonces empezamos a ver, como lo señalaba yo al inicio del programa, pues una serie de consecuencias hacia políticas públicas equivocadas. Una refinería que no refina. Una refinería que ha causado más muertos quizás que barriles refinados. Es decir, un fracaso de la política energética impulsada por el presidente López Obrador y que ha sido continuada por la presidenta Sheinbaum. Este tipo de consecuencias hoy nos están pegando directamente en el bolsillo. Y no es solamente una respuesta simplona como es ponle verde en vez de roja. No se puede reducir un problema de tal magnitud hacia una declaración tan simplona. Y esto solamente encubre también pues una serie de políticas que lo que tratan es de mantener artificialmente el precio de los combustibles. ¿Y por qué lo señalo de manera artificial? Ya ahorita el gobierno mexicano está perdiendo 5,000 millones de pesos semanales con los estímulos al IEPS, que es una política impulsada desde la Presidencia de la República en concierto con Petróleos Mexicanos para recaudar menos y mantener el precio de la gasolina. Y ahí podríamos nosotros decir que es sensibilidad, que a todo dar que están dejando de ganar en el gobierno para mantener el precio de la gasolina. Pero volvemos a lo mismo, lo están haciendo como una medida publicitaria para solamente conservar artificialmente el precio de la gasolina Magna y no todo lo otro que afecta,
como lo señalábamos ahorita, en específico el diésel. Entonces, ¿está costando dinero mantener los precios de la gasolina? Por supuesto. Y no solamente le está costando al gobierno, también te está costando a ti. Y esto se pudiese haber transitado de una manera más amable, menos problemática, menos dependiente de los factores internacionales, porque esto hay que señalarlo con toda claridad. La presión sobre los precios de los hidrocarburos no tiene que ver con políticas públicas mexicanas. Tiene que ver con todos los conflictos que estamos viviendo en el orbe. Sin embargo, si nosotros nos hubiéramos preparado a conciencia y realmente las inversiones millonarias hechas en el sexenio anterior para una superrefinería hubiesen dado resultado, la presión internacional sería menor. Sí, sería menor, sin lugar a dudas, y a lo mejor podrá haber voces, ¿no? En el sentido de que, oye, pues es que hay una guerra, ¿no? Hay una guerra en el mundo en donde precisamente parte de las negociaciones tienen que ver con este famoso estrecho en donde la mayoría del petróleo del Medio Oriente sale o se dispersa hacia todo el mundo. Pero no solamente es eso, o sea, es también la planificación de políticas públicas correctas en el sentido de estar preparados ante estos movimientos globales o internacionales que evidentemente sí afectan a nuestro país. Vivimos en un sistema globalizado en donde México acaba de ser catalogado, fíjense, como uno de los 10 países que mayor exportan. México es uno de los 10 países que mayor exportan. En esa calidad de país exportador, pues evidentemente vivimos en una gran importancia de lo que sucede a nivel global. Entonces, lo que pueda afectar en una latitud, evidentemente va a traer un trastoque hacia nuestra economía. No somos independientes, vivimos en un país en donde el mercado global diariamente se mueve y se mueve no solamente por lo que nosotros hagamos aquí en estas políticas públicas, sino entender también el mecanismo internacional del que México forma parte. Y es que, lo comentabas, licenciado, o sea, no solamente es la consecuencia del precio de la gasolina. A ver, y decías una palabra muy exacta, ¿no? La inflación. Y pues la economía mexicana, cuando hay una inflación o cuando hay unas vísperas de inflación, lo primero en lo que pega, pues es en la tortilla, que es la canasta básica de cualquier mexicano, de cualquier familia mexicana. Y entonces se está anunciando un incremento en el precio de la tortilla que podría alcanzar hasta los 30 pesos por kilo. Así es. Entonces, nosotros sí sabemos cuánto cuestan las tortillas, Roberto. Claro. Pero este es el efecto. O sea, ese es el efecto. Ok, se está haciendo estos famosos subsidios hacia el diésel y la gasolina para contrarrestar los precios elevados de los combustibles. El detalle es que no solamente es eso. O sea, hay una cadena sin fines económicos que evidentemente van a saltar a la vista. Y insisto, algo que a nosotros los mexicanos de primer momento nos salta cuando la economía está teniendo factores en elevación de los costos, pues es en la propia tortilla, y lamentablemente esto ya se está anunciando inclusive de manera oficial. Entonces, ahora se señalan por fuentes oficiales de que ha disminuido la dependencia en la importación del combustible, que la refinería Olmeca en Dos Bocas ha incrementado su producción. Si esto realmente fuera cierto, ¿por qué entonces dependemos de las presiones internacionales? Es un galimatías que sinceramente tiene respuesta en el mal trabajo que se hizo en política energética en los últimos años. Y ahora sí, que la presidenta pues está pagando los trastes rotos en el sexenio anterior. Pues sí, son las consecuencias de malas políticas implementadas. Inclusive, si se permite, pues ahora en tema minero, recordarás que hubo una política de mucho cierre en el sentido de que no se permitía el fracking y este tipo de actividades mineras. La misma presidenta había tuiteado en contra del fracking y hoy está haciendo un viraje
cuando desde el sexenio de Peña Nieto, pues en esta transformación hacia esa industria, pues iba todo apuntado hacia que México evolucionara, ¿no? Como un país que grandes países hacen este tipo de prácticas para obtener una economía mayor. Se detuvo durante 6 años y lo que va de este sexenio. Hoy hay un cambio de panorama, pero eso ya estaba planeado hace 6 años. Y tendrá que ver también con este cambio y viraje de la manera de pensar de la presidenta Sheinbaum con los rompimientos que se están dando al interior de Morena. Me parece que la respuesta evidentemente sí. Sin embargo, la presidenta en ocasiones manifiesta algunas expresiones que parecen señalar que existe un rompimiento y luego después son 2 pasitos para atrás. Hay una serie de ya más respondones. Ya lo vimos en la negación de las reformas constitucionales. Hoy también la presidenta del Partido Verde Ecologista anuncia que irán solos en varias elecciones, entre ellas San Luis Potosí. ¿Cuál es el motivo? En San Luis Potosí el Partido Verde Ecologista de México postulará a la esposa del actual gobernador, quien además es senadora, contra la indicación de la presidenta a su partido político y a sus aliados de no postular, e incluso hubo una reforma constitucional que se aprobó, pero le dijeron, ahorita no, joven. Es decir, le vamos a aprobar la reforma constitucional, en 2030 verá la luz esta reforma, mientras tanto en 2027 no nos vamos a dejar, y ya es un anuncio oficial en donde el Partido Verde Ecologista quiebra una coalición total nacional hacia con Morena. Falta ver qué es lo que va a responder el PT, porque recordemos que el PT también tiene prendida la lumbre en Colima. Y entonces vemos cómo empieza a hacerse una serie de espacios, una serie de confrontaciones. Incluso pues se ha mencionado la posibilidad del relevo en la propia dirigencia de Morena. Se señala con insistencia en medios nacionales, incluso fue tema también de la conferencia mañanera, la posible salida de Luisa María Alcalde de la presidencia de Morena y por ende la salida de Andy. Sin embargo, Roberto, ahí yo tengo mis dudas. ¿Realmente tendrá el poder la presidenta Claudia Sheinbaum de apoderarse también de Morena, que tiene dueño con nombre, apellido y está refugiado supuestamente en su rancho denominado La Chingada? Híjole, pues es difícil de creer, como dicen. Difícil de creer, pero a ver, creo que pusiste algunos puntos interesantes, ¿no? Este rompimiento del Partido Verde Ecologista de México, en donde pues, ya viene una declaración abierta y expresa, y que inclusive algunos medios de comunicación nacionales ya lo refirieron, y es en este estado en concreto, San Luis Potosí, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque la persona que el Partido Verde Ecologista quiere, pues es afín a su, digamos que es un perfil suyo, ¿no? Para resumirlo sin dejar a un lado lo que implica con el actual gobernador. Pero este rompimiento, junto con los estires y aflojas que se hicieron en la reforma electoral, bueno, los fallidos intentos de la reforma electoral, junto con muchísimas más declaraciones que se han tenido entre estos aliados, ¿verdad? Sobre todo también no solamente en San Luis Potosí, sino en otras entidades federativas. Y con la declaración, bueno, no con la declaración, con la información que se proporciona a la propia mañanera, en donde se le interroga o se le pregunta a la presidenta si está enterada que Luisa María Alcalde dejará la presidencia del partido Morena, pues cuando el río lleva agua, cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Sí, pero yo fíjate que no coincido contigo. Yo sigo siendo escéptico de que la presidenta de la República tenga la posibilidad de dar un manotazo en la mesa en la dirección del partido. Insisto, el partido Morena es un partido fundado, pensado y que actúa en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador, no en torno a la figura de la presidencia ni el gobierno en turno. Ese partido tiene dueño
Ese partido es un movimiento, insisto, en torno a Andrés Manuel López Obrador, de nadie más. Y entonces me parece que la presidenta podría iniciar su camino, como se señala que lo ha hecho, en la creación de un nuevo partido político. Pero, ¿Sí lo ves así? Sí, yo pienso que varias de las organizaciones que están ahí, en específico una, encabezado por Hugo Eric Flores, está creando el partido de la presidenta de la República. Entonces, Morena puede tener larga o corta vida, no sabemos si va a sobrevivir incluso a este sexenio. Y no es porque no tengan las estructuras o porque no tengan los resultados, es porque es un partido de caudillos, es porque es un partido en torno a una figura. Y ahorita yo veo con toda claridad la confrontación entre el equipo político de la presidenta de la República y del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sí existe una confrontación. Creo que inclusive el propio gabinete de la presidenta están manejados perfiles muy identificados con el sexenio pasado y perfiles nuevos y en nuevas obligaciones que la presidenta está precisamente poniendo. ¿Por qué? Pues porque está apartándose en algunos aspectos sobre políticas heredadas por parte del expresidente anterior. Y funcionarios heredados. O sea, hay ese evidente ese rompimiento. Yo pienso que habrá cambios importantes en el gabinete, precisamente siguiendo esta lógica del rompimiento con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los resultados, pues los vamos a conocer en junio de 2027. Y también ahí, pues, tenemos la posibilidad ahorita de platicar sobre personajes que la verdad es una lástima que en México no los hayamos descubierto. Tenemos una serie de genios dentro de la burocracia identificada con Morena que tienen la posibilidad de pasar un examen técnico específico en materia electoral con 99 puntos sobre 100. Cuando te dedicas a ser el director general de talleres gráficos, es una burla, es una vergüenza, pero ¿qué cree? Ya había pasado. Ahorita regresando del corte, vamos a tener la posibilidad de hacer un poco de memoria de qué es lo que sucedía en la designación de las consejerías electorales en 2023 y qué es lo que está sucediendo hoy en 2026. Sin embargo, esa es una gran habilidad de Morena, descubrir talentos que ojalá y la NASA los tuviera. Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes de irnos al corte comercial, platicábamos sobre esta habilidad que tiene Morena de descubrir talentos ocultos en materia electoral. Le digo que es porque no es solamente lo que acaba de pasar, donde el director general de talleres gráficos dependiente del Poder Ejecutivo, identificado con la Secretaría de Gobernación, con Morena, pues resultó ser un genio de closet. De 100 puntos posibles en un examen especializado en materia electoral, sacó 99. Lo más fácil es pensar que pues imprimieron en talleres gráficos del examen y se quedó con la copia. Así como lo hacía usted en la secundaria, no se haga. Que iba y se quedaban ahí en las copiadoras y buscaba cómo sacar el examen. Pues él sí tiene una excelente memoria. Se sacó 99 puntos sin jamás haber trabajado en materia electoral. Y no es que la materia electoral sea wow y sea sumamente compleja. No, es igual que cualquier otra especialización, no solamente jurídica, sino una especialización en cualquier área del conocimiento. Es decir, es como si una persona se presentara a un examen de estructuras sin tener conocimiento ni jamás haber trabajado en el área de la ingeniería. O tener la posibilidad de aprobar un examen de residencia
sin jamás de residencia en alguna especialidad médica, sin haber estudiado medicina, ni haber tenido ningún roce profesional con ella. Así de burdo es lo que está sucediendo. Sin embargo, yo les comentaba que no es la primera vez que sucede, y por eso digo que Morena es un semillero de talentos que deberían de compartir esta escuela de formación con la mismísima NASA. Yo no sé por qué nos estamos emocionando si la misión Artemisa llegó al mucho más donde jamás había llegado un ser humano y donde jamás había llegado alguna nave tripulada, si lo hubiéramos hecho con tripulación de estos talentos ocultos de Morena. Pero vamos a hacer un poco de memoria. ¿Qué sucedía el 8 de marzo de 2023? Y tomo una nota publicada por Excelsior. Dice, publican resultados de examen aspirantes consejeros del INE. Berta Alcalde a la cabeza. Sí, Berta Alcalde Luján, actual fiscal de la Ciudad de México, hermana de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y entonces también hija de Berta Luján, quien era en aquel entonces la presidenta del Consejo de Morena. Pues, ¿qué cree? En aquel lejano ya ahora 2023 quedó en el primer lugar. Y todavía existía algún debate, porque hay que decirlo también con toda claridad. Berta Alcalde Luján tiene una preparación académica digna de presumirse. Ha sido una buena estudiante, ha estudiado posgrados en México, en el extranjero, es decir, es una mujer preparada. Sin embargo, pues para su mala fortuna, su hermana era secretaria del Trabajo, con posterioridad fue secretaria de Gobernación, su mamá una de las fundadoras y personas más influyentes en Morena, y a ella se le ocurrió en ese entonces, pues, ser aspirante a la presidencia del INE, la cual, por una cuestión de suerte, perdió contra Guadalupe Tadei, que sí tenía trayectoria electoral, pero pues con su familia completamente identificada con Morena en Sonora. Es decir, no es un relato nuevo. Y entonces, fíjense lo que relata la nota. Dice, Jaime Miguel Castañeda Salas y Berta María Alcalde Luján, afines a la Cuarta Transformación, encabezaron los mejores puntajes en el examen de conocimientos realizados. De acuerdo con el listado, el exrepresentante de Morena en el Consejo General, bueno, al menos tenía experiencia electoral, Jaime Miguel Castañeda Salas obtuvo 79 puntos, siendo el más alto dentro de los hombres. Y Berta María Alcalde Luján, la ex coordinadora de asesores, en aquel entonces, y ya hice la referencia, obtuvo 74, el mayor número de aciertos en la categoría femenil. En orden descendiente se señalan otros aspirantes, como es el caso de Armando Ocampo Zambrano, quien obtuvo 78 puntos y se desempeñó como comisionado ejecutivo de atención de víctimas de la Ciudad de México. Posteriormente dejó el puesto de que familiares de las víctimas en el colapso de la línea 12 del metro. Sigue el consejero electoral de la Ciudad de México, también pues una persona muy cercana a Morena. ¿Qué pasó? ¿Qué hace ruido? Y luego, con 76 puntos, Federico Juchín, quien colaboró con la exsecretaria de la Función Pública Irmeréndira Sandoval, y luego está Javier Aparicio y Yuri Beltrán, todos identificados con Morena. Eso sucedía en 2023. Es decir, pasarles el examen no es una cosa nueva, ya es una tradición en esta escuela electoral de Morena. No sé qué está pasando aquí. Es que trae, licenciado. No tengo la menor idea. Está esto volviéndose... Se descontroló el DJ. Nos están hackeando. Bueno, y eso sucedió en la anterior elección. Y como comentabas, a ver,
Ahora fue diferente el examen, o sí, hubo un comité técnico de evaluación distinto. El examen fue, tuvo que haber sido presentado, más bien. Mira, ya vimos qué fue lo que sucedió, permíteme. ¿Qué pasó? Dice una radioescucha Ajá. de nosotros, no vamos a decir su apellido, pero se llama Coral. Ajá. Dice, vengo escuchando el programa y sin querer estoy a marque y marque. Eso era lo que estaba pasando. Estaba el teléfono en silencio, el iPad no. Un abrazote a nuestra querida Coral. Y entonces no hay duendes ni hackeos. Bueno, saludos Coral. A ver, se practicó o se aplicó este examen el pasado 6 de abril en la Cámara de Diputados. El Comité Técnico de Evaluación que iba a revisar este examen, pues es obviamente propiamente la Cámara de Diputados. Fíjate todas las materias que versaba este examen. ¿Otra vez, Coral? Constitucional, gubernamental, derecho electoral, derechos humanos, perspectiva de género, fiscalización, marco constitucional en materia electoral, sistema de gobierno, partidos políticos, instituciones y procedimientos electorales y historia del México contemporáneo. Todos esos temas versó precisamente el examen que fue aplicado el pasado 6 de abril y de los cuales, como se comentaba, Arturo Manuel Chávez López obtuvo 99 puntos de 100. Es decir, solamente se equivocó una sola vez. Nos estaríamos dando a suponer dependiendo del número de preguntas y respuestas. Pero este personaje, como lo comentabas, es director de Talleres Gráficos de México, pero colaboró con la presidenta Sheinbaum desde la alcaldía de Tlalpan y evidentemente también cuando gobernó la Ciudad de México. El segundo con mejor puntaje, que también tuvo 99 puntos, es César Ernesto Ramos Vega, quien pues es consejero electoral en el Instituto Electoral de Ciudad de México. Y luego después Alejandro Romero Millán con 90 puntos, quien colaboró también como asesor en ese Instituto de la Ciudad de México. Y Pedro Rafael Constantino Echeverría. Y uno de ellos participó en la redacción del Plan A de la reforma electoral. Sí, Bernardo Valle Monroy, que fue la persona que también sacó 99 puntos de 100. O sea, participó directamente en la reforma propuesta por la Presidencia de la República y está empatado en primer lugar con 99 puntos de 100 que se pudieron haber obtenidos en este examen con tantas materias distintas. Es verdaderamente una pena porque no hay necesidad, teniendo el control de los votos en la Cámara de Diputados, de pasarles el examen. No hay necesidad de desacreditar a sus propios cuadros cuando ni en su casa se las creen. O sea, es verdaderamente inverosímil. Ahora, también hay una actuación por parte de Morena, porque cuando la perra es brava hasta los de la casa muerde, y dejaron fuera porque ya además de las calificaciones, ya hubo una valoración sobre la idoneidad de los aspirantes. Y entonces ya de todo el cúmulo, quienes cumplieron curricularmente, después pasaron el examen, o les pasaron el examen, ya ahora se reduce a 100. Y entonces en estos 100 ya vemos que eliminan a una gran parte de los que están identificados con la presidenta Taddei. Es decir, también le dijeron, ahorita no, joven. Entonces, no se está contemplando ni siquiera un respaldo institucional. No se están cuidando las formas y al parecer están decididos a poner a puros compas, ¿no? Pero bueno, que no nos sorprenda. No recuerdo en qué programa, creo que muy al inicio de este año, habíamos comentado que se había filtrado un borrador de el diputado zacatecano Monreal, en donde prácticamente era su caminito a procesar en estos temas electorales. No se filtró. Bueno, él lo publicó. Lo filtraron adrede. No. Bueno, algunas notas comentaban. No hay teoría de la conspiración. Ricardo Monreal, en una conferencia de prensa, presenta su PDF donde hace el cronograma y el camino hacia la reforma electoral. Y decía, es la discusión, es esto, y luego es el nombramiento
Si no pasaba, si no pasaba la reforma electoral como ellos la querían. Porque ya sabía Monreal que no iba a pasar. Pues fíjate. Por eso ya Monreal estaba previendo Desde y les el dijo... inicio del año. Claro, tenía perfectamente el conocimiento, porque aparte pues recuerda cuáles son los intereses de Monreal en Zacatecas y los intereses de Monreal creados también en torno al PT. Sí. Entonces, Sí. él sabía que sus correligionarios no iban a dejar pasar esa reforma. Y es un político sumamente... Sí, colmilludo, experimentado, con la experiencia necesaria para, claro, para saber prever eso, eso, ¿no? y aparte pues tiene el contacto y hace la chamba política en la Cámara para identificar cuáles son pues esos ánimos. Okay. Y él lo sabía perfectamente que no, pero no bueno, hay teoría de la conspiración. Bueno, él lo dijo. Dentro de ese reflejo, de ese documento, que aquí lo comentamos, eso sí recuerdo, lo comentamos muy bien, decían, el siguiente plazo o la siguiente etapa va a ser precisamente la designación de los consejeros del INE. Las 3 consejerías del INE que se están por renovar van a ser suyos. Así lo anunció expresamente, precisamente el coordinador de diputados del grupo parlamentario de Morena. Y entonces, y lo tenía perfectamente claro, y lo señalaba aparte en un tono burlón. Decía, o sea, yo no sé qué están defendiendo si la capacidad de nombrar está en nosotros. Sí. Y entonces es cuando se da uno cuenta que tampoco escuchan pues, a personas que tienen esa experiencia y que saben manejar. Te aseguro que Ricardo Monreal tiene perfilados 5, 10, 15 perfiles que no hay necesidad de pasarles el examen, porque si los pasan con 6, 7, pues ya están. ¿Qué es lo que sucede también y desacredita este proceso? Que perfiles con capacidad probada, con carrera electoral, pues simple y sencillamente son despreciados y los consideran no idóneos. Entonces, ¿cómo vas a considerar idóneo a alguien que no tiene experiencia, a alguien que no tiene ni siquiera el elemento fundamental para la designación de este tipo de funcionarios, que es imparcialidad, no identificación con un partido político? ¿Les vas a decir que no son idóneos para perfilar a personas ad hoc? Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo les pasaron el examen, cómo ahora además les quitaron competencia del camino. En uno de los casos muy sonados, María del Carmen Alanís Figueroa, exsecretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, expresidenta de la Sala Superior, una persona con muchísima experiencia, pues le dicen que no es idónea. O sea, ¿cómo? O sea, está bien, no la designes, no es de tus compas, no es de tu grupo, no piensa como tú, defiende las instituciones, pero no puedes decir que no es idónea. Pues o sea, es que a veces es la única manera de desacreditar perfiles que sí cumplan con la experiencia y la solvencia necesaria para poder ser consejero electoral del INE. O sea, tú lo comentas, secretaria ejecutiva, directora inclusive también de capacitación dentro del propio IFE, y luego después magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde le tocó también asumir la presidencia. En efecto, ¿cómo dices que no es idónea una persona que el propio currículo habla por sí mismo? O sea, por sí misma no tiene que referir o a lo mejor hacer el examen. De antemano sabes que esa persona cumple con lo necesario para al menos estar dentro de las 50 mujeres finalistas a la siguiente etapa. Pero, pues, ese fue el criterio del Comité Técnico Evaluador. ¿Cuándo? Perdóname. El 40% de la idoneidad o de la calificación final valía el currículum. O sea, el 40% de esa calificación global que este Comité Técnico Evaluador puso o dispuso a cada uno de estos participantes correspondía al propio currículum vitae. Nosotros seguimos teniendo las veladoras prendidas porque también el consejero electoral del estado de Chihuahua, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, pues sí lo consideraron idóneo. Una persona estudiosa, trabajadora, con experiencia en materia electoral de muchísimos años y sigue avanzando. Ojalá perfiles como el de Luis, perfiles varios que vemos en las listas de mujeres y hombres muy valiosas con experiencia electoral, pues pudieran ser tomados en cuenta. Desgraciadamente, todo parece indicar que no será así.
Pues con estos resultados, con estas filtraciones, con estos... pues con todas estas sospechas, ¿verdad? Inclusive la propia presidenta de la Cámara de Diputados ha afirmado o ha comentado esto, ¿no? O sea, no es posible que se tengan esos resultados a tan ver, sobresalientes. es que sinceramente, o sea, yo entiendo que hay personas de 10, no lo dudo. Hay personas que tienen la capacidad de poderse enojar, inclusive si tienen un 99 sobre 100, con preparación, con estudio, con constancia, pero este tipo de exámenes, que insisto, son especializados, es increíble pensar que una persona sin experiencia pueda tener 99. Y sobre todo, que los 3 99 son cercanos a Morena. Nadie discute la posibilidad de que Morena va a imponer a sus candidatos al Consejo General. Es el plan de apropiamiento, pero aparte hay que también ser muy claros. Es parte de la consecuencia de que Morena tenga las mayorías. Entonces esto iba a suceder sí o sí. La forma es, como dicen en el barrio, lo que calienta. ¿Qué necesidad, como dice nuestro paisano Juan Gabriel, de tener calificaciones del 99? ¿Qué necesidad de filtrarles el examen? ¿Qué necesidad de impulsar a perfiles que nada tienen que ver con la función electoral, que no tienen trayectorias, que no tienen los conocimientos y que solamente tienen una cualidad, una obediencia irrestricta hacia el partido en el poder? Eso, insisto, es lo que calienta. La manera en cómo lo hacen, la manera tan burda de cómo nos están diciendo que pues al final de cuentas se decide lo que se tenga que decidir. Entonces, pues sí. Y Roberto, ahora sí nos vas a recomendar algo. Ya, tu público te está aclamando. ¿Sabes que sí? Tu fandom en redes se enojó mucho porque la semana pasada no recomendaste. Fíjate que voy a recomendar una... O sea, quiero ver esa película. Me intriga mucho. El tráiler me llamó la atención. Sé que está basado en un libro y que quizás el guión en esta película que está en cines, inclusive ahorita está generando bastante revuelo, se llama El Mago del Kremlin. Y es precisamente una visión de que se tiene o que se compara precisamente a Trump con Putin. Ahora sí, visto desde lo que se observa en Rusia, visto que no son tan alejados estos dos personajes, y cómo a través de un personaje ficticio, que es este famoso mago del Kremlin, tiene una gran cercanía con el personaje icónico Putin, y cómo desde las esferas del poder precisamente logra tener más poder. El tráiler me fascinó. Entiendo que está respaldado por un libro. Hay adecuaciones, no es el guión original, evidentemente, para llevarlo pues ahora sí que al cine, pero quiero verla. O sea, te llamó te generó expectativa. Sí, y sí, efectivamente, El Mago del Kremlin es una novela escrita por Giuliano Dempoli, publicada en 2022. Este guión adaptado que se lleva a la pantalla grande, que ha generado una gran expectativa. Pues ojalá y te sobrecambio y me invite, Roberto. A ver si ya pichas pues, algo. A ver, cuando sea. Ya no hay el 2x1, ¿verdad? No. O sea, a lo mejor es matiné. Vamos a tener que cerrar el despacho para irnos al cine para que Roberto por fin dispare el 2x1. Y ojalá no me cobre el 50% del 2x1 porque así me tienes desgraciadamente acostumbrado. Roberto, como todos los martes, muchísimas gracias por tu compañía. No, al contrario, muchísimas gracias. Pues siempre esperando que pasen un excelente martes y una mejor semana. Y a usted, muchísimas gracias por la generosidad de su sintonía. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes aquí donde hablamos derecho y en contexto.